Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por un coro de las mujeres jóvenes de las estacas de Mapleton y Springville, Utah. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida esta tarde a la segunda sesión de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, ha pedido que yo, el hermano Monson, dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los presentes y a los que participan por medio de la televisión, la radio o Internet, y a las muchas personas que están en centros de estaca en diversas partes del mundo, donde se recibe la transmisión de la conferencia vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de mujeres jóvenes de las estacas de Mapleton y Springville, Utah, bajo la dirección de la hermana Manu Harris y con Linda Margetts al órgano. El coro dará comienzo a estos servicios cantando Venid y regocijad. Después, el elder Kenneth Johnson de los 70 ofrecerá la primera oración. Nuestro Padre Celestial, con mansedumbre y reverencia, expresamos nuestra gratitud por las muchas bendiciones
que has extendido hacia nosotros. Te agradecemos por tu amor que se ha expresado en tantas maneras diferentes y por la dádiva de tu Hijo y su sacrificio expiatorio, por el gran plan de felicidad que Él ha hecho eficaz para nosotros. Te agradecemos de que hayas restaurado el Evangelio a través del profeta José y de que hoy en día tengamos un profeta, el presidente Gordon B. Hinckley, quien tiene las llaves en este tiempo para administrar la obra. Oramos para que la primera presidencia y el quórum de los 12 sean sostenidos por nuestras oraciones y nuestra fe y que sientan nuestro amor. Oramos por aquellos que están pasando momentos difíciles para que encuentren consuelo en el Evangelio. Oramos por aquellos que mantienen nuestra libertad, que nos protegen. Oramos por los misioneros y por todas estas bendiciones y por tu amor. Expresamos a ti nuestra gratitud en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Radiant with the sun.
El coro acaba de cantar la oración del profeta. Ahora tendremos el placer de escuchar a los élderes M. Russell Ballard y Joseph B. Wirthlin del Quórum de los 12 Apóstoles. A continuación de sus palabras escucharemos a los élderes Bruce D. Porter y Eric W. Kapishki de los 70. Elder Ballard. Hermanos y hermanas, desde 1997, el sequicentenario de la llegada de los pioneros, ha habido un extraordinario aumento de preguntas sobre la Iglesia por el mundo. Lo que provoca ese creciente interés es nuestro rápido crecimiento, algunos acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City y la prominencia de muchos de nuestros miembros en sus respectivas profesiones. Estoy seguro de que esas preguntas no solo llegan a la Iglesia, sino también a ustedes, los miembros. Y no es fácil explicar algo tan extenso como nuestra Iglesia o tan maravilloso como el Evangelio restaurado a personas que saben poco o nada de nosotros. Incluso las preguntas sobre un aspecto determinado pueden ser difíciles de contestar, debido a que cada una parece estar conectada con otras. La petición más común que oímos es una bastante sencilla, algo así como: hábleme un poco sobre su religión. En esto, y en este caso, la clave está en la expresión un poco. No nos piden, dígame todo lo que usted sepa y mándeme a alguien que me enseñe más. Por supuesto, aceptamos con agrado el interés de la gente y habrá muchas personas que querrán que se les enseñe más sobre nuestra doctrina y creencia. Es por eso que tenemos 53,000 misioneros de tiempo completo que prestan servicio alrededor del mundo. Pero debemos recordar que existe una diferencia entre el interés y la simple curiosidad. A veces la gente solo quiere saber en qué consiste la Iglesia. Lo que sienten esa curiosidad así general, merecen recibir información clara y exacta que provenga directamente de nosotros, los miembros, a fin de que no tengan que basarse en las respuestas incompletas, las medias verdades o las afirmaciones falsas que provengan de los medios de comunicación u otras fuentes externas. Las muchas malas interpretaciones e informaciones falsas que hay sobre la Iglesia son, hasta cierto punto, culpa nuestra por no explicar claramente quiénes somos y en qué creemos. El Comité de Asuntos Públicos, en el cual presto servicio, ha llegado a la conclusión de que es sumamente importante dar explicaciones claras y sencillas que presenten a los que tengan curiosidad en cuanto a los puntos básicos sobre la Iglesia, tal como es actualmente. Quisiera hablarles de algunas de las cosas que nos han resultado útiles. Tal vez ustedes deseen preparar sus propias listas de temas que les ayuden a explicar lo que creemos a sus amigos y conocidos de otras religiones. Quizás les sea de utilidad, como lo es para mí, tener preparada una página con algunos aspectos de la Iglesia como es actualmente, para dársela junto con una copia de los artículos de fe. Hay 4 temas que contribuirán en la actualidad a que una persona obtenga una comprensión básica de la Iglesia. Bajo cada uno de los 4 títulos hay explicaciones sencillas que me han resultado útiles. Traten de imaginar que las personas o aquella que lea estas cosas no sepa prácticamente nada acerca de nosotros. Los 4 temas principales que deben tratarse tienen que ver con los hechos, la fe, la familia y los frutos en el Evangelio restaurado. Algunos de los hechos son: primero, Mormona es un apodo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchas veces la gente se refiere a los miembros como mormones o santos de los últimos días. La palabra santo significa miembro. Segundo, la Iglesia se restauró en 1830 en el norte del estado de Nueva York, con José Smith como su primer profeta y presidente. Actualmente, su sede se halla en Salt Lake City y el presidente Gordon B. Hinckley es el profeta actual. Tercero, actualmente hay más de 13 millones de miembros en 176 países y territorios.
de los cuales aproximadamente 6 millones se encuentran en los Estados Unidos, por lo que estamos en cuarto lugar entre las mayores denominaciones cristianas de este país. Por ser una de las religiones cristianas de más rápido crecimiento en el mundo, cada día laboral terminamos una capilla. Los miembros pagan un diezmo, que consiste del 10% de sus ingresos, lo cual hace posible la construcción mencionada, así como otros programas. Cuarto, las congregaciones locales son dirigidas por miembros voluntarios que trabajan sin recibir pago. Tanto hombres como mujeres prestan servicio en los cargos del liderazgo que se les asignan. Y quinto, los mormones están bien representados en la política y en el gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 16 miembros en el Congreso provenientes de ambos partidos políticos. Los miembros también ocupan elevadas posiciones de confianza por todo el mundo en asuntos de gobierno, negocios, medicina, derecho, educación, medios de comunicación, deportes y espectáculos. La gente también debe saber algo sobre nuestra fe, como cristianos dedicados con fuertes valores tradicionales. Junto con los artículos de fe, debemos recalcar lo siguiente. Creemos en la naturaleza eterna del alma, en que Dios es el Padre de nuestros espíritus y en que podremos volver a Él después de la muerte. Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador personal y tratamos de modelar nuestra vida siguiendo su ejemplo y sus enseñanzas. Conmemoramos el sacrificio expiatorio de Cristo en nuestros servicios dominicales de adoración, algo similar a la comunión que se toma en otras iglesias. Aceptamos como hermanos cristianos a todos los que creen en Jesucristo y que Él es el Hijo de Dios y el Salvador de toda la humanidad. Muchos cristianos no entienden que tenemos mucho en común con ellos. José Smith enseñó que Jesucristo es el centro de nuestras creencias y todo lo demás gira en torno a Él. Nuestra iglesia se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Creemos que la iglesia original que estableció Jesús se perdió y que ha sido restaurada en nuestros días. El sacerdocio, o sea, la autoridad que se da al hombre para actuar en nombre de Dios, con apóstoles y un profeta para dirigirnos, ha sido restaurado, así como también todas las ordenanzas necesarias para la salvación. Creemos en la Santa Biblia, con el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la usamos. Y creemos en el Libro de Mormón y en otros libros de escritura que apoyan y acreditan la Biblia y que testifican del ministerio y de la divinidad de Cristo y de la revelación continua de Dios al hombre. En verdad, el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Lo siguiente es bueno que la gente sepa es cuán centrada en la familia está nuestra teología y nuestra manera de vivir. Y en esto también las explicaciones sencillas son útiles para el que no esté bien informado, pero sienta curiosidad de saber qué importancia damos a la familia. Los mormones ponemos un énfasis particular y potente en el hecho de que la familia es la unidad básica de la iglesia y de la sociedad. Tenemos una dedicación profunda hacia el matrimonio que se define como la unión entre un hombre y una mujer. La poligamia, que se practicó en forma limitada durante los primeros tiempos de los pioneros de la iglesia, se descontinuó en 1890, hace unos 117 años. Las familias, sean o no de nuestra religión, pueden asistir a los servicios dominicales en nuestras capillas. Allí adoramos juntos al Señor, instruyéndonos unos a otros en las Escrituras. A las familias de santos de los últimos días se les exhorta a efectuar la noche de hogar una vez a la semana, generalmente los lunes por la noche. Esto proporciona a los padres un tiempo regular y previsto para enseñar valores a sus hijos y divertirse con ellos.
Alentamos a los que no son de nuestra religión a adoptar esta práctica con sus propias familias. La Iglesia tiene programas auxiliares para las mujeres, los jóvenes y los niños, que sirven de apoyo a la familia. Dichos programas proporcionan elementos tales como instrucción religiosa, oportunidades de rendir servicio cristiano, deportes, teatro, música y escultismo. Además, se concentra mucho en los otros miembros de la familia, en genealogía y en la historia familiar personal, proporcionando a jóvenes y mayores un sentido más fuerte de sus raíces, su identidad y sus lazos afectivos. Las ordenanzas más altas y sagradas de nuestra fe se relacionan con los miembros de la familia tanto vivos como muertos, y algunas se llevan a cabo en nuestros templos. Ahora bien, aun cuando alguien comience a comprender algunos hechos sobre nosotros y llegue a conocernos mejor por nuestra fe y por la importancia que damos a la familia, el Salvador fue quien dijo que por sus frutos los conoceréis. Una religión o cualquier estilo de vida debe juzgarse de acuerdo con los frutos, o sea, los resultados que produzca. A continuación hay algunos ejemplos basados en las estadísticas de los Estados Unidos de América, los cuales serían similares por todo el mundo entre los mormones fieles. Nos referimos a los que asisten regularmente a las reuniones de la iglesia y al templo. Uno de esos frutos es una vida más larga. Los estudios indican que los mormones activos en la religión son más sanos y por lo tanto viven más tiempo que el promedio nacional. En 1833 el Señor le reveló a José Smith la palabra de sabiduría, que es una manera de vivir a fin de disfrutar de una vida larga y saludable. Segundo, los que se casan en el templo y siguen asistiendo a él con regularidad tienen un promedio de divorcio que está muy por debajo del promedio nacional y mundial. Tercero, nosotros logramos un nivel de educación superior al promedio nacional. Cuarto, más de 70,000 miembros se ofrecen voluntariamente y pagan sus gastos para prestar servicio durante un periodo de 18 a 24 meses en labores humanitarias, asignaciones de la Iglesia y misiones de tiempo completo por todo el mundo. Y quinto, hacemos fuerte hincapié en la autosuficiencia y en una impecable ética de trabajo. Fomentamos la activa participación en nuestra respectiva comunidad y en prestar servicio a los demás. La Iglesia continúa donando sumas considerables de dinero, así como artículos y servicios a causas humanitarias de toda la tierra. Incluso incontables horas de labor donadas por los miembros para ayudar en limpieza y el auxilio en casos de desastre. Hermanos y hermanas, en el mundo agitado de hoy, me he dado cuenta de que la mayoría de la gente no lee, ni se interesa en más que unos cuantos hechos importantes a la vez. Sea lo que sea que decidan utilizar para informar a sus amigos y conocidos sobre la Iglesia, escríbanlo, asegúrense de su exactitud y háganlo sencillo y corto. El incremento de la prominencia de la Iglesia y la cantidad cada vez mayor de preguntas que recibimos nos presentan excelentes oportunidades de formar puentes de comunicación, de hacer amigos y de ofrecer información correcta. Pero si dejamos que otras personas definan quiénes somos y en qué creemos en lugar de explicarlo nosotros mismos, puede presentarse también una mayor posibilidad de malos entendidos y a veces hasta de prejuicios. Por lo general, no hay problemas con los que conocen personalmente a nuestros miembros, pero hay millones y millones de personas que no conocen a nadie de nuestra religión. Espero que los que sepan muy poco de la Iglesia procuren saber más acerca de nosotros. Espero que traten de conocer a nuestros miembros en lugar de juzgarnos por la información falsa que reciban de los que no saben nada y, en algunos casos, de aquellos que engañen o difamen deliberadamente.
Ustedes, los miembros, pueden contribuir a ello, estableciendo relaciones y dando a conocer a otras personas la información básica que se encuentra en los artículos de fe, junto con elementos tales como los hechos, la fe, la familia y los frutos del Evangelio. También debemos recordar que a veces la mejor manera de responder al interés de la gente puede ser la forma en que vivamos, en que reflejemos el gozo del Evangelio en nuestras vidas, en que tratemos a los demás y en que sigamos sinceramente las enseñanzas de Cristo. Para los que quieran saber algo más que los pocos puntos básicos que he presentado, se pueden llamar a los misioneros a fin de que les enseñen la doctrina del capítulo 3 de Predicad mi Evangelio. Los misioneros saben cómo contestar mejor sus preguntas y conducirlos a la conversión y al bautismo. Este es el momento en que todos nosotros debemos compartir nuestras creencias y hacer saber a otras personas quiénes somos. Preparen algunos puntos sencillos para que puedan usarlos y compartirlos, como los que compartí con ustedes hoy, y ayuden a los que tengan curiosidad a saber algo del Evangelio restaurado. Hermanos y hermanas, nunca dejen de expresar su testimonio con sinceridad y amor. El poder de un testimonio personal no se puede negar y a veces despierta en otras personas el interés de saber más. Sé que esto es verdad y les dejo mi inquebrantable testimonio de que sé que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera. Y dejo mi testimonio con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quisiera hacer una pregunta muy importante. ¿Cuál es la cualidad que mejor nos define como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Hoy deseo hablar acerca de la respuesta a esa pregunta. En el siglo I a.C., los miembros de la En el siglo I después de Cristo, los miembros de la creciente iglesia en Corinto estaban entusiasmados con el Evangelio. Casi todos eran conversos recientes a la iglesia y muchos habían llegado atraídos por la predicación del apóstol Pablo y de otros. Pero los santos de Corinto también eran contenciosos y discutían entre sí. Algunos se sentían superiores a los demás y se enjuiciaban unos a otros. Cuando Pablo se enteró, con un sentimiento de frustración, les escribió una epístola, suplicándoles que fueran más unidos. Les respondió muchas de las preguntas por las que habían estado discutiendo y al final de su misiva les dijo que deseaba mostrarles un camino aún más excelente. ¿Recuerdan las palabras que escribió después? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. El mensaje de Pablo a este nuevo grupo de santos fue sencillo y directo. Nada de lo que hagan hará mucha diferencia si no tienen caridad. Pueden hablar en lenguas, tener el don de profecía, entender todos los misterios y poseer toda la ciencia. Y aun cuando tengan la fe para mover montañas, si no tienen amor, de nada les sirve. La caridad es el amor puro de Cristo. El Salvador ejemplificó ese amor y lo enseñó aun cuando fue atormentado por quienes lo odiaban y despreciaban. En una ocasión, los fariseos intentaron tenderle una trampa a Jesús al preguntarle algo que parecía imposible de responder. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos habían debatido esta pregunta muchas veces, llegando a identificar más de 600 mandamientos. Si priorizarlos era una labor muy difícil para los eruditos, seguramente pensaron que la pregunta sería imposible para el hijo de un carpintero de Galilea.
Mas cuando los fariseos oyeron su respuesta, debieron de haber quedado turbados, pues indicaba la gran debilidad de estos. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Desde aquel día, esta declaración inspirada se ha repetido a través de muchas generaciones. Mas para nosotros, la medida de nuestro amor es la de la grandeza de nuestra alma. Las Escrituras nos dicen que si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¡Qué maravillosa promesa! Ser conocido por Él. Hace que se eleve el espíritu de uno el pensar que el Creador del cielo y la tierra puede conocernos y amarnos con un amor puro y eterno. En 1840, el profeta José envió una epístola a los 12, en la cual les enseñó que el amor es una de las características principales de la deidad y deben manifestarlo quienes aspiren a ser los hijos de Dios. Un hombre lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo anheloso de bendecir a toda la raza humana. Al amar a los que nos rodean, cumplimos con la otra mitad del gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ambos mandamientos son necesarios, pues al sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumplimos con la ley de Cristo. El amor es el comienzo, la mitad y el final del sendero de un discípulo. El amor consuela, aconseja, cura y reconforta. Nos guía a través del valle de tinieblas y del velo de la muerte. Al final, el amor nos conduce a la gloria y grandeza de la vida eterna. Para mí, el profeta José siempre ha ejemplificado el amor puro de Cristo. Muchos se han preguntado por qué ganó tantos seguidores y pudo retenerlos. Su respuesta fue: es porque poseo el principio del amor. Se cuenta el relato de un joven de 14 años que había llegado a Nabú en busca de un hermano suyo que vivía cerca de allí. El muchacho llegó en invierno, no tenía dinero ni amigos. Al preguntar por su hermano, lo llevaron a una casa grande que se asemejaba a un hotel. Allí conoció a un hombre que le dijo: pasa, hijo, nosotros cuidaremos de ti. El muchacho aceptó y entró en la casa, donde se le dio de comer, entró en calor y recibió un lecho donde dormir. Al día siguiente hacía mucho frío, pero a pesar de ello el muchacho se preparó para recorrer los 13 kilómetros que lo separaban de su hermano. Cuando el hombre de la casa lo vio, le dijo que aguardara un rato, pues no tardaría en llegar una diligencia que lo podría llevar. Cuando el jovencito manifestó que no tenía dinero, el hombre le dijo que no se preocupara, ya que ellos se ocuparían de él. Tiempo después, aquel muchacho supo que el hombre de la casa era ni más ni menos que José Smith, el profeta mormón. Ese joven recordó aquel acto de caridad por el resto de su vida. En un mensaje reciente del programa Música y Palabras de Inspiración del Coro del Tabernáculo Mormón, se relató acerca de un matrimonio de ancianos que estuvieron casados por muchas décadas. Como la esposa iba perdiendo paulatinamente la vista, ya no podía cuidarse ella misma como lo había hecho durante tantos. Sin que se lo pidiera, el esposo comenzó a pintarle las uñas de las manos. Él sabía que ella podía verse las uñas si se las acercaba a los ojos en el ángulo correcto. El ver sus uñas la hacía sonreír. A él le gustaba verla feliz. Siguió pintándole las uñas por más de 5 años antes de que ella falleciera. Ese es un ejemplo del amor puro de Cristo. A veces el amor más grande no se halla en las dramáticas escenas que inmortalizan los poetas y los escritores, sino que con frecuencia las mayores muestras de amor son los simples actos de bondad y atención que brindamos a aquellos con quienes nos cruzamos en el camino de la vida. El amor verdadero dura para siempre, es eternamente paciente y comprensivo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo espera. Ese es el amor que nuestro Padre Celestial nos tiene. Todos deseamos sentir un amor así.
Aun cuando cometemos errores, esperamos que los demás nos amen a pesar de nuestros defectos, aunque no lo merezcamos. Oh, qué maravilloso es saber que nuestro Padre Celestial nos ama a pesar de nuestras flaquezas. Su amor es tal que aun si nos diésemos por vencido, Él jamás lo haría. Vemos de nosotros mismos el pasado y el presente, pero nuestro Padre Celestial nos contempla con una perspectiva eterna. Nosotros nos contentaríamos con menos, pero nuestro Padre Celestial no, pues Él nos ve como los seres gloriosos que podemos llegar a ser. El Evangelio de Jesucristo es de transformación. Nos toma como hombres y mujeres terrenales y nos refina, convirtiéndonos en hombres y mujeres para las eternidades. Este refinamiento se lleva a cabo gracias a nuestro amor cristiano. No hay dolor que el amor no pueda mitigar, amargura que no se pueda erradicar, ni odio que no se pueda cambiar. El dramaturgo griego Sófocles escribió: una palabra nos libera de todo el peso y dolor de la vida. Esa palabra es amor. Los momentos más preciados y sagrados de nuestra vida son los que están llenos del espíritu del amor. Cuanto mayor sea la medida de nuestro amor, mayor es nuestro gozo. Al final, el desarrollo de un amor así es la verdadera medida del éxito en la vida. ¿Aman al Señor? Pasen tiempo con Él, mediten sus palabras, tomen su yugo sobre sí, esfuércense por entender y obedecer, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando amamos al Señor, la obediencia deja de ser una carga y se torna en una delicia. Cuando amamos al Señor, buscamos cada vez menos las cosas que nos benefician y volvemos el corazón a las que bendicen y edifican a los demás. A medida que nuestro amor por el Salvador se hace más profundo, nuestra mente y corazón se purifican. Experimentamos un potente cambio en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Hermanos, cuando consideren en oración las cosas que pueden hacer para incrementar la armonía, la espiritualidad y edificar el reino de Dios, consideren su sagrado deber de enseñar a otras personas a amar al Señor y a su prójimo. Tal es el motivo fundamental de nuestra existencia. Sin caridad o el amor puro de Cristo, nada que logremos importará. Con ella, todo lo demás se volverá vívido y radiante. Cuando inspiramos y enseñamos a los demás a llenar el corazón de amor, la obediencia fluye del interior y nacen actos voluntarios de sacrificio y servicio. Por ejemplo, los que hacen sus visitas solo porque es su deber, sí podrán cumplir con su obligación, mas los que hacen las visitas de orientación familiar con un amor genuino por el Señor y su prójimo, emprenderán esa tarea con una actitud muy diferente. Volviendo a mi pregunta inicial, ¿cuál es la cualidad que mejor nos define como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Yo respondo, somos un pueblo que ama al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es nuestra característica principal como pueblo, una especie de faro al muro, indicándole de quién somos discípulos. En el último día, el Salvador no nos preguntará por la naturaleza de nuestros llamamientos, ni por nuestras posesiones materiales, ni por nuestra fama. Nos preguntará si atendimos al enfermo, si dimos de comer al hambriento y de beber al sediento, si visitamos al encarcelado o si socorrimos al débil. Cuando ayudamos al menor de los hijos de nuestro Padre Celestial, se lo hacemos a Él. Esa es la esencia del Evangelio de Jesucristo. Si deseamos aprender verdaderamente cómo amar, solo tenemos que meditar en la vida de nuestro Salvador. Al participar de los emblemas de la Santa Cena, se nos recuerda el mayor ejemplo de amor en toda la historia del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor del Salvador por nosotros es tan grande que hizo que Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro. Dado que el Salvador dio su vida por nosotros, tenemos un fulgor de esperanza, la confianza y seguridad de que al pasar de esta existencia mundana, volveremos a vivir con Él. Por medio de la expiación de Jesucristo, podemos ser limpios del pecado y partícipes del don de nuestro Padre Todopoderoso. Entonces conoceremos la gloria que Dios ha preparado para los que le aman. Tal es el poder transformador de la caridad.
Cuando Jesús dio a sus discípulos un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, les dio la gran clave de la felicidad en esta vida y gloria en la venidera. El amor es el mayor de todos los mandamientos. Todos los demás dependen de él. Es nuestro objetivo como seguidores del Cristo viviente. Es una de las características que mejorará nuestra vida si la cultivamos. Doy testimonio que Dios vive. Su amor es infinito y eterno y se extiende a todos sus hijos. Puesto que Él nos ama, nos ha dado profetas y apóstoles para guiarnos en nuestra época. Nos ha dado el Espíritu Santo, el cual nos enseña, consuela e inspira. Nos ha dado sus Escrituras, y no puedo describir lo agradecido que estoy por habernos dado a cada uno un corazón capaz de experimentar el amor puro de Cristo. Ruego que nuestro corazón pueda estar colmado de ese amor y que podamos llegar a nuestro Padre Celestial y a nuestro prójimo con una visión y una fe renovadas. Testifico que al hacerlo descubriremos una mayor riqueza en esta vida. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. How I love Elder Joseph Wirthlin. Cómo amo al Elder Wirthlin. El poeta Rudyard Kipling escribió en 1899 al Imperio Británico la siguiente amonestación sobre el orgullo. Vano poder son los reinos, huecos los gritos y el clamor. Constante tu sacrificio de antaño, corazón compungido y humillado. Al hacer referencia al corazón compungido y al definirlo como un sacrificio de antaño, es probable que Kipling haya pensado en las palabras del rey David del Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Las palabras de David demuestran que desde la época del Antiguo Testamento, los del pueblo del Señor ya entendían que debían entregar sus corazones a Dios, que las ofrendas de holocausto solamente no eran suficientes. Los sacrificios que fueron ordenados en la dispensación de Moisés eran una representación simbólica del sacrificio expiatorio del Mesías, que era el único que podía reconciliar al hombre pecador con Dios. Tal como lo enseñó Amulek, y he aquí este es el significado entero de la ley, pues todo ápice señala a ese gran y postrer sacrificio, el Hijo de Dios. Después de su resurrección, Jesucristo declaró al pueblo del Nuevo Mundo: vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de ellos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Qué es un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y por qué se considera un sacrificio? Como en todas las cosas, la vida del Salvador nos da la respuesta. A pesar de que Jesús de Nazaret era sin pecado, vivió con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, tal como lo demuestra por medio de su sumisión a la voluntad del Padre. Él dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También dijo a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando llegó la hora de hacer el sacrificio final, que formaba parte de la expiación, Cristo no rehusó beber la amarga copa, sino que se sometió totalmente a la voluntad de su Padre. La sumisión perfecta del Salvador al Eterno Padre es el ejemplo ideal de un corazón quebrantado y un espíritu contrito.
El ejemplo de Cristo nos enseña que un corazón quebrantado es un atributo eterno y divino. Cuando nuestro corazón está quebrantado, somos plenamente receptivos al Espíritu de Dios y reconocemos nuestra dependencia de Él para todo lo que poseemos y lo que somos. Tal sacrificio implica renunciar al orgullo en todas sus formas. Así como un alfarero experto modela el barro con las manos, el maestro puede moldear y darle forma con sus manos a los de corazón quebrantado. Un corazón quebrantado y un espíritu contrito son requisitos para el arrepentimiento. Lehi enseñó: por tanto, la redención viene en el Santo Mesías. He aquí, Él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfacer las demandas de la ley, por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. Y por nadie más se pueden satisfacer las demandas de la ley. Cuando pecamos y ansiamos el perdón, tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito significa experimentar la tristeza, que es según Dios, que produce arrepentimiento. Dicha tristeza sobreviene cuando nuestro deseo de ser limpios del pecado es tan intenso que sentimos dolor en el corazón por el pesar y ansiamos sentirnos en paz con nuestro Padre Celestial. Los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida, sin oposición ni resentimiento. Dejamos de hacer las cosas a nuestra manera y aprendemos a hacerlas según la manera de Dios. Al llegar a ese punto de sumisión, la expiación surte su efecto y tiene lugar el arrepentimiento verdadero. Entonces, la persona arrepentida vislumbra el poder santificador del Espíritu Santo, que le llena de paz de conciencia y de gozo por la reconciliación con Dios. El mismo Dios que nos enseña a vivir con un corazón quebrantado nos invita a regocijarnos y a ser de buen ánimo, una combinación grandiosa de atributos divinos. Cuando recibimos el perdón de los pecados, un corazón quebrantado sirve de escudo divino contra la tentación. Nefi clamó: estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. El rey Benjamín enseñó a su pueblo que si ellos andaban en las profundidades de la humildad, se regocijarían siempre, serían llenos del amor de Dios y siempre retendrían la remisión de pecados. Cuando nuestros corazones están abiertos al Señor, las atracciones del mundo pierden su encanto. Pero aún existe otro aspecto de un corazón quebrantado, la gratitud profunda por el sufrimiento que padeció Cristo por nosotros. En Getsemaní, el Salvador descendió debajo de todo, al sobrellevar las cargas del pecado a favor de todo el género humano. En el Gólgota, Él derramó su vida hasta la muerte y su corazón literalmente se quebrantó a causa del amor inmenso que tiene hacia todos los hijos de Dios. Cuando recordamos al Salvador, asimismo también nuestro corazón se quebrantará de gratitud por el ungido. Al sacrificar por Él todo lo que tenemos y todo lo que somos, el Señor llenará nuestro corazón de paz. Él vendará a los quebrantados de corazón y armonizará nuestras vidas con el amor de Dios, el cual es más dulce que todo lo dulce y más puro
que todo lo puro. De eso testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. No hace mucho tiempo invitamos a 2 misioneras a almorzar. Después de comer, les pedimos que compartieran con nosotros un pensamiento espiritual. Estaban bien preparadas y nos presentaron una actividad para leer y marcar las Escrituras. Nos entregaron un ejemplar nuevo del Libro de Mormón y un juego de lápices de colores. Aceptamos su invitación y, desde entonces, la lectura diaria de las Escrituras en familia del Libro de Mormón ha cambiado. En cada capítulo, marcamos con diferentes colores los pasajes que hablan de Jesucristo cuando los encontramos. Ese pequeño ejercicio siempre hace que nos acordemos de las misioneras. Cuando ellas nos la presentaron, de inmediato la reconocimos como una actividad de estudio de las Escrituras que se recomienda en Predicar mi Evangelio. Como familia, estamos tan agradecidos por esta gran y potente herramienta misional. En los últimos 3 años, los misioneros han utilizado Predicar mi Evangelio por todo el mundo, y en verdad eso ha revolucionado la obra misional. La gran visión del presidente Hinckley se está llevando a cabo. Los misioneros dominan los conceptos de las lecciones y los enseñan en sus propias palabras bajo la guía del Santo Espíritu. Al entregarse de lleno a predicar mi Evangelio, los misioneros aprenden y ponen en práctica doctrinas y principios importantes que les permiten ser más capaces en su valioso servicio. A pesar de ello, aún necesitan toda nuestra ayuda y apoyo. Únicamente juntos podemos cumplir con el gran encargo que se ha dado a los apóstoles antiguos y modernos de «Id por todo el mundo y predicad mi Evangelio a toda criatura». Para alcanzar el éxito en esa labor, debemos ser uno con los misioneros y debemos entendernos unos a otros. ¿Entienden siempre a los misioneros? No me refiero al idioma, sino a cómo efectúan la obra misional. Vemos y observamos cómo invitan a las personas a escuchar su mensaje, enseñan los principios del Evangelio e invitan a aquellos que están interesados a cambiar su vida, a bautizarse y ser confirmados miembros de la Iglesia. Si deseamos entender y ayudar a los misioneros, debemos tener fe tal como ellos la tienen. Debemos pensar como ellos piensan y sentir de la misma manera que ellos sienten. ¿Y cómo logramos eso? Una manera importante de lograrlo, por supuesto, es estar con los misioneros y observar lo que hacen. Pero otra manera de hacerlo es familiarizarnos con Predicar mi Evangelio y aprender más de la obra misional. Desde que el presidente McKay dijo «todo miembro un misionero», los miembros han procurado ser más activos en dar a conocer el Evangelio. En Predicar mi Evangelio tenemos una maravillosa guía para ayudarnos a responder mejor a esa invitación. Nuestro estudio personal de Predicar mi Evangelio no solo nos ayudará a desarrollar un mayor entendimiento y aprecio por los misioneros, sino también en nuestra vida cotidiana. Cada miembro de nuestra familia tiene su propio ejemplar de Predicar mi Evangelio. El estudio de esta guía es de gran ayuda para obtener un fuerte testimonio. Ayuda a entender los principios fundamentales del Evangelio y a tener el deseo de prestar servicio. Permítanme por un momento resaltar algunos de los títulos de Predicar mi Evangelio y entenderán a lo que me refiero. Y dicen, ¿cómo reconozco y comprendo al Espíritu? ¿Cómo estudio de manera eficaz y me preparo para enseñar? ¿Qué es lo que estudio y enseño? ¿Qué función tiene el Libro de Mormón? ¿Cómo desarrollo atributos semejantes a los de Cristo? ¿No son esas las cosas que todos queremos aprender? Para todo aquel que desee llegar a ser un mejor miembro misionero y desee saber cómo apoyar a los misioneros, Predicar mi Evangelio está lleno de poderosas ideas y de conocimiento. Aprendemos a ayudar a los misioneros a encontrar personas para enseñar y a trabajar mano a mano con los misioneros para ayudar a aquellos que investigan la Iglesia.
Aprendemos a comprender por qué las invitaciones firmes a actuar ayudan a incrementar la fe en Jesucristo y a cómo apoyar a nuestros amigos que no son miembros y que se encuentran en ese maravilloso proceso de conversión que cambia el curso de la vida. Junto con las Escrituras, los misioneros estudian predicar mi Evangelio cada día. Aprenden principios y habilidades que luego aplican. En especial, aprenden a seguir la guía del Espíritu Santo en su obra. Si nosotros deseamos aprender, como lo hacen los misioneros, también nosotros debemos estudiar predicar mi Evangelio detenidamente y observar a los misioneros en su trabajo diario. En la introducción de Predicad mi Evangelio leemos: Predicad mi Evangelio se preparó para los misioneros de tiempo completo de la Iglesia. Sin embargo, los principios y las doctrinas que se enseñan en este manual también se aplican a los líderes y misioneros de barrio en su labor de edificar el reino del Señor. El estudio frecuente de este manual les permitirá cumplir con sus responsabilidades como miembros misioneros y fomentará la unidad con los misioneros de tiempo completo. El elder Richard G. Scott enseñó que todo miembro debe estudiar Predicad mi Evangelio atentamente. Y él dijo: se ha logrado un gran resultado desde que se presentó Predicad mi Evangelio, pero lo mejor está todavía por venir, cuando todos logremos ser más competentes en el uso de este extraordinario material misional. Puede parecer que nuestro tiempo para este estudio sea limitado, por lo tanto, permítanme darles algunas sugerencias que tal vez ayuden. La juventud que se prepara para ir a una misión debe estudiar con detenimiento Predicar el Evangelio junto con las Escrituras. Inviten a los misioneros a su hogar. Pídanles que les enseñen a usted y a su familia un principio o una doctrina de Predicar mi Evangelio. De vez en cuando, utilicen Predicar mi Evangelio en la noche de hogar. Permitan que su hijo o hija adolescente enseñe a su familia como lo harían los misioneros. En casa, hemos tenido grandes lecciones impartidas por nuestros hijos que nos han sorprendido. Nos ha maravillado lo bien que han enseñado los principios básicos de Predicar mi Evangelio, y a veces hemos invitado a amigos a esas lecciones. Los maestros del Evangelio podrían emplear los principios básicos y a la vez eficaces de cómo enseñar el Evangelio, tal cual se hallan en Predicad mi Evangelio como apoyo a los cursos de estudio prescritos. Predicad mi Evangelio se ha traducido y publicado en casi todos los idiomas que hablan nuestros miembros. En países donde la Iglesia todavía es joven, Predicad mi Evangelio se puede emplear junto con las Escrituras como un recurso y una base para todo el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio. El elder Scott instó a líderes locales de la Iglesia a emplear estos materiales en reuniones de presidencia, del Comité Ejecutivo del Sacerdocio y de Consejo de Barrio. Empleen Predicad mi Evangelio como una fuente de recursos para capacitaciones, discursos, pensamientos espirituales, lecciones, charlas fogoneras y estudio personal. Testifico que esta guía misional es inspirada por Dios. Debemos estudiarla con más detenimiento para así entender mejor los misioneros y la obra que llevan a cabo. Los misioneros y los miembros deben hablar un mismo idioma. Debemos llegar a ser uno en nuestra labor de proclamar el Evangelio. Eso nos preparará mejor para llegar a ser instrumentos en la mano del Señor, ya que Él ha dicho: y así reuniré a mis escogidos de los cuatro extremos de la tierra, sí, a cuantos crean en mí y escuchen mi voz. Como miembros de su Iglesia, se espera que seamos parte de ese glorioso proceso de recogimiento. De esta verdad testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación cantaremos el himno número 17, ¿O está todo bien? Al concluir el himno nos dirigirán la palabra los élderes Michael J. Day y Keith K. Hilbeck de los 70. Después escucharemos al elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Mabuhay from the lovely and wonderful people of the Philippines. Saludos desde los amorosos miembros de Filipinas. Curiosamente, una de las preguntas más antiguas y profundas de la historia de la Tierra la hizo Caín al responder a la de Dios después que matara a su hermano Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta pregunta merece seria reflexión de parte de los que buscan hacer la voluntad de Dios. Una de las respuestas se encuentra en las enseñanzas de Alma. Y ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, y a consolar a los que necesitan de consuelo. Como discípulos del Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de cuidar y servir a nuestros hermanos y hermanas. En la parábola del buen samaritano, Jesucristo no solo confundió a sus enemigos, sino que también enseñó una gran lección a todos los que procuraban seguirle. Debemos agrandar el radio de nuestra influencia. Nuestro servicio a los demás debe ser independiente de la raza, el color, la posición o el parentesco. Después de todo, el mandamiento de socorrer a los débiles, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas no viene con excepciones. Muchos creen que para que el servicio sea significativo debe consistir de un plan minucioso y la formación de un comité. Aunque muchos de esos valiosos proyectos ayudan, gran parte del servicio que se necesita en el mundo de hoy se relaciona con la asociación diaria de unos con otros. Con frecuencia encontramos esas oportunidades dentro de los límites de nuestra casa, vecindario o barrio. El siguiente consejo dado por Escrutopo a su sobrino Orugario en la novela Cartas del Diablo a su sobrino de C.S. Lewis describe un mal común que nos aqueja a muchos actualmente. Y cito: hagas lo que hagas, habrá cierta benevolencia, al igual que cierta malicia, en el alma de tu paciente. Lo bueno es dirigir la malicia a sus vecinos inmediatos, a los que ve todos los días, y proyectar su benevolencia a la circunferencia remota, a la gente que no conoce. Así la malicia se hace totalmente real y la benevolencia en gran parte imaginaria. Las palabras de un conocido himno recomiendan el remedio perfecto. ¿He hecho ligera la carga de él porque un alivio le di? ¿O acaso al pobre logré ayudar? ¿Mis bienes con él compartí? Alerta y haz algo más que soñar de celeste mansión. Por el bien que hacemos, paz siempre tendremos y gozo y gran bendición. He tenido el privilegio de ser testigo de los hechos que voy a mencionar y que me han enseñado cómo los actos simples de servicio nos ayudan y ayudan a aquellos en quienes se nos permite influir. Nuestro Padre Celestial pone a personas amorosas en medio de nuestras encrucijadas para que no andemos solos y a tientas en la oscuridad. Esos hombres y mujeres nos ayudan con su ejemplo y con paciencia y amor. Esa ha sido mi experiencia. Recuerdo una encrucijada particularmente importante, la decisión de servir una misión de tiempo completo. Estuve en esa encrucijada por mucho tiempo. Mientras decidía qué camino tomar, mi familia, amigos y líderes del sacerdocio me tomaron de la mano. Me alentaron, me desafiaron y ofrecieron innumerables oraciones por mí. Mi hermana, quien era misionera de tiempo completo, me escribió regularmente y nunca se dio por vencida. Hasta el día de hoy sigo recibiendo apoyo de buenos hombres y mujeres. Imagino que todos lo recibimos. Hasta cierto punto, todos dependemos de otras personas para regresar a nuestro hogar celestial. Compartir el mensaje del Evangelio es una de las maneras más gratificantes de prestar servicio a las personas que no son de nuestra fe. Recuerdo una experiencia de mi niñez con alguien a quien llamaré el tío Fred. Cuando tenía 6 años, el tío Fred era mi peor pesadilla. Era nuestro vecino y siempre estaba borracho.
Uno de sus pasatiempos favoritos era tirar piedras a nuestra casa. Ya que mi madre era una muy buena cocinera, los miembros adultos solteros de nuestra pequeña rama venían a casa con frecuencia. Un día, cuando el tío Fred estaba sobrio, los miembros entablaron amistad con él y lo invitaron a entrar a casa. Eso me aterrorizó, pues ahora no solo estaba fuera de la casa, sino que dentro. Eso sucedió unas veces más hasta que finalmente convencieron al tío Fred de que escuchase a los misioneros. Aceptó el Evangelio y se bautizó. Sirvió una misión de tiempo completo, regresó con honor, estudió una carrera y se casó en el templo. Ahora es un esposo recto, padre y líder del sacerdocio. Al mirar hoy al tío Fred, resultaría difícil creer que alguna vez le causó pesadillas a un niño de 6 años. Espero que siempre percibamos las oportunidades de compartir el Evangelio. Mi madre era un gran ejemplo de ayuda a otros dándoles lo que necesitaban. Nos enseñó muchas lecciones importantes, pero la que ha tenido mayor efecto en mi vida es el deseo que ella tenía de ayudar a cualquier persona necesitada que llegara a casa. Me molestaba ver a muchas de ellas irse con nuestra comida, nuestra ropa y aún nuestro dinero. Porque yo era joven y no teníamos dinero, no me gustaba lo que veía. ¿Cómo podía darles a los demás cuando nuestra familia no tenía suficiente? ¿Estaba mal cubrir primero nuestras necesidades? ¿No merecíamos una vida más cómoda? Por años me debatí con esas preguntas. Mucho después, finalmente me pude dar cuenta lo que nos estaba enseñando mi madre. Incluso al batallar con los efectos de una enfermedad invalidante, ella no podía dejar de dar a los necesitados. Por tanto, no os canséis de hacer lo bueno porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. No es necesario que el servicio a los demás provenga de acontecimientos espectaculares. A menudo es el simple hecho diario el que trae consuelo, levanta el ánimo, alienta, da apoyo y trae una sonrisa a otras personas. Es mi oración que siempre encontremos oportunidades de servir. En el nombre de Jesucristo. Amén. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, Pablo instó a los miembros a conducirse de tal manera que llegaran a ser santos, y luego procedió a enumerar los atributos y la conducta adecuados. En el versículo 19, Pablo aconsejó con estas 4 palabras sencillas: no apaguéis al Espíritu. Curiosamente, 500 años antes de los escritos de Pablo, un profeta del libro de Mormón llamado Jacob trató de enseñar el Evangelio de Jesucristo a los de un pueblo reacio. Él les preguntó audazmente: ¿rechazaréis las palabras de los profetas y negaréis la buena palabra de Cristo y el don del Espíritu Santo y apagaréis el Santo Espíritu? En nuestros días, muchos siglos después de Jacob y Pablo, también debemos tener cuidado de no obstruir, ni despreciar, ni apagar al Espíritu en nuestra vida. Las atrayentes incitaciones del mundo tratan de desviar nuestra atención del sendero recto y estrecho. El adversario se empeña en ofuscar nuestra sensibilidad a las impresiones del Espíritu, ya sea que seamos adolescentes, jóvenes adultos, u hombres o mujeres maduros. La función del Espíritu Santo es fundamental en cada etapa de nuestra vida terrenal. Desde el principio, el Padre ha prometido a cada uno de sus hijos e hijas espirituales que por medio de la expiación y de la resurrección de su Hijo amado, todos podremos regresar a su presencia y heredar las bendiciones de la vida eterna en el grado más alto del reino celestial. Cada uno de nosotros sabía que el camino a la exaltación sería largo, extenuante y algunas veces solitario, pero también sabía que no viajaríamos solos. El Padre Celestial concede a todo al que cumpla con los prerequisitos de la fe, el arrepentimiento y el bautismo un compañero y guía.
el Espíritu Santo. El camino hacia la vida eterna no está en un terreno llano, sino es un terreno ascendente y se dirige siempre hacia adelante y hacia arriba. Por consiguiente, se requieren entendimiento y energía espirituales en constante aumento para llegar a nuestro destino diario. Puesto que la oposición perniciosa de Satanás continúa, la constante guía inspiradora del Espíritu Santo es absolutamente necesaria. No conviene obstruir, despreciar ni apagar los susurros del Espíritu Santo. Y sin embargo, en lo que se refiere a aprovechar las impresiones y bendiciones que se derivan del Espíritu Santo, a menudo vivimos muy por debajo de nuestros privilegios. En la perla de gran precio, Moisés registró que Adán, habiendo sido bautizado y recibido el Espíritu Santo, fue vivificado en el hombre interior. Cuando invitamos al Espíritu Santo a llenar nuestras mentes de luz y conocimiento, Él nos vivifica, es decir, ilumina y vigoriza al hombre y a la mujer interior. Y como consecuencia, percibimos una notable diferencia en nuestra alma. Nuestros sentimientos fortalecidos, llenos de paz y de gozo. Poseemos energía y entusiasmo espirituales que realzan nuestras aptitudes innatas. Logramos más de lo que haríamos por nuestra propia cuenta y ansiamos llegar a ser personas más santas. ¿Desean saber el precio que hay que pagar por los privilegios que se prometen después de recibir el Espíritu Santo? El precio no es un monto predeterminado ni fijo, sino que cada uno de nosotros lo decide en forma individual. Si establecen su pago, o sea, su esfuerzo personal muy bajo, no aprovecharán todo lo que el Espíritu tiene para ofrecerles. Es posible que hasta apaguen al Espíritu. No obstante, si deciden que la contribución será alta, recogerán una abundante cosecha del Espíritu. El pago al que me refiero no es de dinero, sino que se trata de un compromiso y entrega mayores en forma personal hacia la conducta y las actividades espirituales. Determinamos el nivel actual de nuestra contribución personal al analizar nuestras elecciones y prioridades del presente, haciéndonos preguntas como estas. ¿Dedico más tiempo a hacer deportes que a asistir a la iglesia o atender los llamamientos? Si tengo un día libre, escojo ir al templo o al centro comercial. ¿Prefiero los juegos de computadora o navegar por Internet en vez de prestar servicio valioso a los de mi casa y de mi comunidad? Leo el periódico religiosamente, pero se me hace difícil leer las Escrituras a diario. Cualquiera que sea el grado de espiritualidad que tengamos actualmente, siempre habrá un grado más alto a nuestro alcance. El tiempo es muy valioso. ¿Podrían considerar dedicar más tiempo a los asuntos de la eternidad para ser dignos de la compañía constante del Espíritu Santo y obtener todos los beneficios de su influencia? Si su respuesta es sí, la dádiva inicial en la búsqueda de una espiritualidad más profunda es el deseo intensificado de recibir mayor inspiración para llegar a ser más santo. Cuando ese deseo llene nuestro corazón, con gusto, aumentaremos el precio a pagar por la ayuda del cielo. El siguiente aporte a esta empresa será sumergirnos más constantemente en las palabras de Cristo y de los profetas. Cuando se intensifican los esfuerzos por estudiar, en esa misma medida aumenta la poderosa influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Escudriñemos las Escrituras con lápiz en mano, anotemos las ideas nuevas y las impresiones del Espíritu. Después, procuremos aplicar en nuestra vida diaria personal lo que hayamos aprendido. El Espíritu vivificará nuestro ser interior y obtendremos mayor comprensión, precepto por precepto, para asegurarnos de no apagar el Espíritu, sino más bien invitar su presencia. Hay otro paso que debemos tomar: orar fervientemente y frecuentemente. La tierna y extensa promesa del Salvador se encuentra en Doctrina y Convenios.
Allegaos a mí, y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre, os será dada si es para vuestro bien. Fíjense en la secuencia, hermanos y hermanas. Nos allegamos al Salvador al guardar los mandamientos con exactitud. Le pedimos de corazón al Padre en el nombre de Cristo. Luego, por medio de las impresiones del Espíritu Santo, recibimos dirección divina y claro entendimiento. Al ayunar, al renovar nuestros convenios durante la Santa Cena y al asistir al templo, accedemos a una mayor porción del Espíritu. En esos momentos, el Espíritu puede manifestar su influencia con mayor intensidad. El templo constituye un entorno maravilloso para procurar revelación personal. Cuando asistimos al templo tan a menudo como podemos y escuchamos atentamente, salimos con un mayor entendimiento del plan de nuestro Padre Celestial para nosotros. El Espíritu Santo expande nuestra visión y hace que esa perspectiva eterna ejerza su influencia en las decisiones que tomamos en el día. Y si nos empeñamos con ese afán y no apagamos el Espíritu, se vivificará nuestro interior. Si perseveramos, nos aguarda la vida eterna. Por tanto, no apaguemos el Espíritu por medio de la desobediencia y negligencia. Por lo contrario, realcemos la función sagrada y esencial del Espíritu Santo en nuestra vida. Testifico que al procurar el Espíritu, nos beneficiaremos más enteramente de la serena y a la vez fundamental influencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tal como observó el Elder Ballard en esta sesión, varios asuntos que van en contra de la opinión general actual han atraído mayor atención a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El Señor dijo a los de la antigüedad que esta obra de los últimos días sería un prodigio grande y espantoso, y lo es. Pero aun cuando invitamos a todos a examinar más detenidamente el prodigio de todo ello, hay algo de que lo que no quisiéramos que nadie se espantara o dudara, de si somos o no somos cristianos. Por lo general, cualquier controversia que ha surgido sobre este asunto se ha centrado en dos puntos de doctrina. Nuestro punto de vista de la Trinidad y nuestra creencia en el principio de la revelación continua no debe ser. Al tratar este asunto no es necesario que contendamos para defender nuestra fe, pero no queremos que se nos malinterprete. Hoy yo les hablo acerca de estos principios de la doctrina mencionados. El primero y más importante artículo de fe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es: nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Creemos que esas tres personas divinas que constituyen una sola Trinidad están unidas en propósito, en su modo de ser, en testimonio y en misión. Creemos que poseen el mismo sentido divino de misericordia y amor, justicia y gracia, paciencia, perdón y redención. Creo que es acertado decir que creemos que son uno en todo aspecto significativo y eterno que se podría imaginar, excepto en que son tres personas combinadas en una sustancia. Concepto trinitario que nunca se expuso en las Escrituras porque no es verdadero. De hecho, nada menos que el prestigioso diccionario Harper Bible Dictionary hace constar que la doctrina formal de la Trinidad, según la definieron los grandes consejos eclesiásticos de los siglos IV y V, no se encuentra
en ninguna parte del Nuevo Testamento. De modo que cualquier crítica de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no comparte el actual punto de vista cristiano en cuanto a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, no es un comentario que tiene que ver con nuestra dedicación a Cristo, sino que más bien es un reconocimiento exacto, diría yo, de que nuestra opinión de la Trinidad no es compatible con la historia cristiana posterior al Nuevo Testamento, sino que vuelve a la doctrina que Jesús mismo enseñó. Tal vez sea de provecho hacer un comentario sobre esa historia posterior al Nuevo Testamento. En el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó al Concilio de Nicea para tratar, entre otras cosas, el asunto que se hacía cada vez mayor sobre la supuesta Trinidad en la unidad de Dios. Lo que resultó de los argumentos contenciosos de clérigos, filósofos y dignatarios eclesiásticos se llegó a conocer después de otros 125 años y 3 grandes consejos más, como el Credo de Nicea, con redacciones posteriores como el Credo de Atanasio. Estas diversas evoluciones y versiones de credos y otras que se han creado a lo largo de los siglos declaraban que el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran abstractos, absolutos, trascendentes, inmanentes, consustanciales, coeternos, incomprensibles, sin cuerpo, partes ni pasiones, que moran fuera del tiempo y el espacio. En esos credos, los 3 miembros son personas distintas, pero constituyen un solo ser, lo que suele considerarse como el misterio de la Trinidad. Son 3 personas distintas, sin embargo, no son 3 dioses, sino uno. Las 3 personas son incomprensibles, es decir, es un Dios que es incomprensible. Estamos de acuerdo con nuestros críticos en, por lo menos, ese punto de que ese concepto de la divinidad es en verdad incomprensible. Con la confusa definición de Dios que se le impone a la Iglesia, con razón un monje del siglo IV exclamó: «¡Ay de mí! Me han quitado a mi Dios y no sé a quién adorar o a quién dirigirme». ¿Cómo habremos de confiar, amar y adorar e incluso tratar de emular a un ser que es incomprensible e impenetrable? ¿Cómo habremos de entender la oración de Jesús a su Padre Celestial de que esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Nuestra intención no es degradar las creencias de ninguna persona ni la doctrina de ninguna religión. Extendemos a todos el mismo respeto por su doctrina que pedimos para la nuestra. Ese también es un artículo de nuestra fe. Pero si una persona dice que no somos cristianos porque no tenemos un concepto del IV o V siglo con respecto a la Trinidad, entonces, ¿qué sería de aquellos primeros santos cristianos, muchos de los cuales fueron testigos oculares del Cristo viviente, que tampoco tenían ese punto de vista? Declaramos que las Escrituras no dejan ninguna duda de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, 3 seres divinos, teniendo como claros ejemplos de ello la gran oración intercedora del Salvador que se acaba de mencionar, su bautismo de manos de Juan, la experiencia en el monte de la transfiguración y el martirio de Esteban, siendo estos solo 4 ejemplos. Con estas fuentes del Nuevo Testamento y otras que resuenan en nuestros oídos, tal vez sería necesario preguntar qué quiso decir Jesús cuando dijo: «No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre». En otra ocasión él dijo: «He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». De los que se oponían a él, dijo: «Han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre». Está también la respetuosa sumisión de su Padre, por lo que Jesús dijo:
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, el Padre mayor es que yo. ¿A quién suplicaba Jesús con tanto fervor todos esos años, incluso en los ruegos de agonía, tales como: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa? Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El reconocer la evidencia de las Escrituras de que los miembros perfectamente unidos de la Trinidad sean, sin embargo, seres separados y distintos, no quiere decir que seamos culpables de adorar a muchos dioses. Más bien, es parte de la gran revelación que Jesús vino a traer en cuanto a la naturaleza de los seres divinos. Quizás el apóstol Pablo lo expresó mejor. Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Otra razón por la que algunas personas excluyen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de la categoría de religión cristiana es porque creemos, tal como lo hicieron los antiguos profetas y apóstoles, en un Dios que tiene un cuerpo físico pero glorificado. A los que critican esa creencia basada en las Escrituras les pregunto, a modo de hincapié, si la idea de un Dios que tiene un cuerpo es aborrecible, ¿por qué las doctrinas básicas y las características singulares y más distintivas de todo el cristianismo son la encarnación, la expiación y la resurrección física del Señor Jesucristo? Si Dios no solo no necesita ni desea un cuerpo, ¿por qué el Redentor de la humanidad redimió su cuerpo de las garras de la muerte y de la tumba, garantizando de ese modo que nunca más volvería a separarse de su espíritu en esta vida y la eternidad? Cualquiera que rechace el concepto de un Dios con un cuerpo, rechaza al Cristo viviente y al resucitado. Nadie que afirme ser un verdadero cristiano querrá hacer eso. A todo aquel que me escuche y que se haya preguntado si somos cristianos, le expreso este testimonio. Testifico que Jesucristo es el Hijo literal y viviente de nuestro Dios, literal y viviente. Este Jesús es nuestro Salvador y Redentor, quien bajo la guía del Padre fue el Creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Testifico que nació de una madre virgen que a lo largo de su vida efectuó grandes milagros, siendo testigos de ellos muchos de sus discípulos, así como sus enemigos. Testifico que Él tuvo poder sobre la muerte porque era divino, pero que estuvo dispuesto a someterse a la muerte por nosotros, porque por un tiempo también Él fue mortal. Declaro que al someterse voluntariamente a la muerte tomó sobre sí los pecados del mundo, pagando un precio infinito por cada dolor y cada enfermedad, cada pena y desdicha desde Adán hasta el fin del mundo. Al hacerlo, conquistó la tumba físicamente, así como el infierno espiritualmente, y liberó a la familia humana. Testifico que literalmente fue resucitado de la tumba y que después de ascender a su Padre para terminar el proceso de esa resurrección, apareció en varias ocasiones a cientos de discípulos en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Sé que Él es el Santo de Israel, el Mesías, que un día volverá en su gloria final para reinar en la tierra como Señor de señores y Rey de reyes. Sé que no hay ningún nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda salvarse y que solo al confiar íntegramente en sus méritos, misericordia y gracia eterna, podemos alcanzar la vida eterna. Mi testimonio adicional en cuanto a esta gloriosa doctrina es que, en preparación para su reinado milenario de los últimos días, Jesús ya ha venido más de una vez con un cuerpo físico
de gloria majestuosa. En la primavera de 1820, un jovencito de 14 años, confundido por tantas de esas mismas doctrinas que aún siguen confundiendo a muchos seguidores del cristianismo, fue a una arboleda a orar. En respuesta a esa sincera oración pronunciada a una edad tan temprana, el Padre y el Hijo aparecieron a este joven profeta José Smith como seres con cuerpos físicos glorificados. Ese día marcó el comienzo del regreso del verdadero evangelio del Nuevo Testamento, del Señor Jesucristo y la restauración de otras verdades proféticas que se han enseñado desde Adán hasta el día de hoy. Declaro que mi testimonio de estas cosas es verdadero y que los cielos están abiertos a todos aquellos que busquen esa misma confirmación. Que mediante el Santo Espíritu de la verdad, todos lleguemos a conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Que después vivamos sus enseñanzas y seamos verdaderos cristianos, de hecho, así como de palabra. Ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recordamos a los hermanos la reunión general del sacerdocio que comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 6 en punto, hora de Salt Lake. La transmisión nacional del coro del tabernáculo mañana por la mañana será de las 9:30 a las 10 de la mañana, hora de Salt Lake, seguida inmediatamente por la sesión del domingo por la mañana. Damos las gracias a este coro de mujeres jóvenes por la hermosa música que han brindado esta tarde. Han sido maravillosas. El último orador de esta sesión será el elder Russell M. Nelson del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cantará "Que mi alma esté en comunión con Dios". Al concluir el himno, el elder Richard G. Hinckley de los 70 ofrecerá la última oración. Expresamos amor y admiración por el presidente Henry B. Eyring, los élderes Quentin L. Cook y Walter F. González, y rogamos las bendiciones del Señor para que los ayude en sus nuevos llamamientos. Extendemos una gratitud y amor por cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Sus ejemplos de servicio y compasión están recibiendo mucha atención por todo el mundo. Al mismo tiempo, muchos se preguntan en cuanto a la historia y las doctrinas de esta iglesia. Entre esos críticos están los que ponen en tela de juicio el Libro de Mormón. La indiferencia hacia el Libro de Mormón o hacia cualquier otra escritura sagrada me preocupa profundamente. Al tratar esa preocupación, he titulado mis comentarios "Testigos de las Escrituras". Definiré el término escrituras en lo que respecta a la Biblia y a las escrituras de la restauración. Los miembros de la Iglesia creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté traducida correctamente. También creemos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios. Las escrituras de la restauración también incluyen Doctrina y Convenios, así como la Perla de Gran Precio. En el diccionario se define el sustantivo testigo como una atestación de un hecho o acontecimiento, o sea, un testimonio. El término testigo encierra especial significado cuando se aplica a la palabra de Dios. En la Biblia leemos esta importante declaración: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Esto asegura a los hijos de Dios que a las escrituras divinas las ratifica más de un testigo de las escrituras. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón son testigos de Jesucristo. Enseñan que Él es el Hijo de Dios, que vivió una vida ejemplar, que expió por toda la humanidad,
que murió en la cruz y se levantó de nuevo como el Señor resucitado. En ella se enseña que Él es el Salvador del mundo. Los testigos de las Escrituras se corroboran el uno al otro. Este concepto se explicó hace mucho tiempo cuando un profeta escribió que el Libro de Mormón se había escrito con el fin de que creáis la Biblia. Y si creéis en la Biblia, también creeréis en el Libro de Mormón. En cada libro se hace mención del otro. Cada libro es evidencia de que Dios vive y de que habla a sus hijos mediante revelación a sus profetas. El amor por el Libro de Mormón expande el amor que uno siente por la Biblia y viceversa. Las escrituras de la restauración no compiten con la Biblia, sino que la complementan. Estamos en deuda con mártires que dieron su vida para que pudiésemos tener la Biblia, la cual establece la naturaleza eterna del Evangelio y del plan de felicidad. El Libro de Mormón restaura y recalca doctrinas bíblicas como el diezmo, el templo, el día de reposo y el sacerdocio. Un ángel proclamó que el Libro de Mormón establecería la verdad de la Biblia. También reveló que los escritos de la Biblia que tenemos hoy en día no están tan completos como cuando fueron originalmente escritos por profetas y apóstoles. Declaró que el Libro de Mormón restauraría cosas claras y preciosas que se habían quitado de la Biblia. Una profecía del Libro de Mormón advirtió que algunas personas se opondrían al concepto de tener escrituras adicionales. A aquellos que piensan que no necesitan más Biblia, consideren este consejo que Dios ha dado. ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra? Y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra. ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras hacia una como a otra nación. Y el testimonio de las dos se juntará también. El relato de las Escrituras sobre Jesucristo es en verdad acerca de lo que ocurrió en dos hemisferios. Mientras en el hemisferio oriental María y José hacían los preparativos para el nacimiento del santo niño en Belén, Nefi, en el occidental, recibía instrucción del Mesías preterrenal. El Señor dijo a Nefi: sé de buen ánimo, mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. A los que dudan de ese segundo testigo, el Libro de Mormón, el Señor amonestó: por haber tratado ligeramente las cosas que habéis recibido, permanecerán bajo condenación hasta que se arrepientan y recuerden el Libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, la Biblia, y obran de acuerdo con lo que he escrito. El Señor dio otras escrituras de la restauración y declaró que esas palabras también se cumplirán. Con esos testigos de las Escrituras, las doctrinas falsas serán confundidas. Con esos testigos de las Escrituras, las doctrinas de la Biblia no solo se corroboran, sino que se aclaran. ¿En qué forma las Escrituras de la restauración aclaran la Biblia? Existen muchos ejemplos, pero cito solo algunos, empezando con el Antiguo Testamento. Isaías escribió: hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo.
¿Podrían otras palabras describir mejor al Libro de Mormón que salió de la tierra para susurrar desde el polvo a la gente de hoy? Pero él no fue el único profeta del Antiguo Testamento que predijo el Libro de Mormón. Ezequiel escribió: «Toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano». Hoy día los santos que viven en muchas naciones de la tierra sostienen agradecidos la Biblia, el palo de Judá, y el Libro de Mormón, el palo de Efraín, unidos como si fueran uno en sus manos. ¿Y qué del Nuevo Testamento? En el Libro de Mormón se atestigua también en cuanto a sus enseñanzas. Como ejemplos de ello están el milagroso nacimiento del niño de Belén, su sermón del monte y el intenso sufrimiento del Salvador. La doctrina de la resurrección se menciona con más frecuencia en el Libro de Mormón que en la Biblia. Pablo mencionó la necesidad de tener el Espíritu Santo y preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y esa doctrina la aclara otro testigo de las Escrituras, transmitido por medio del profeta del Señor para la restauración, que nos enseñó a creer en el don del Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Ese valioso y potente don está de nuevo al alcance de los hijos de Dios. Pablo hizo referencia a 3 grados de gloria después de esta vida, cuando enseñó que una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Otro testigo de las Escrituras ha aclarado ese vislumbre de la gloria postmortal. El Señor reveló que la gloria de lo celestial es una, así como la gloria del sol es una. Y la gloria de lo terrestre es una, así como es una la gloria de la luna. Y la gloria de lo celestial es una, así como la gloria de las estrellas es una. El más alto de esos reinos, el celestial, está reservado para los que obedecen la ley de ese reino. Y aquellos que no son santificados por la ley de Cristo deberán heredar otro reino, ya sea un reino terrestre o un reino celestial. Porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Esos 3 grados de gloria tienen que ver con la vida postmortal. Tienen que ver con la inmortalidad del alma humana. Ese don de la inmortalidad se hizo realidad a causa de la expiación de Jesucristo. Esta importante palabra, expiación, en cualquiera de sus formas, se menciona solo una vez en la versión del Rey Santiago del Nuevo Testamento. En el Libro de Mormón aparece 39 veces. Juan, al escribir en el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, vio volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un ángel específico poseía las llaves de la responsabilidad por el Libro de Mormón. Era el ángel Moroni. Estos son tan solo unos ejemplos de las muchas doctrinas bíblicas que se aclaran por medio de las Escrituras de la Restauración. En el Nuevo Testamento aparece un relato limitado del conocimiento que Pablo tenía del bautismo. El Libro de Mormón graba el principio principal del Salvador a la gente de la antigua América. Piensen estas verdades que el Señor proclamó. He aquí, soy Jesucristo.
Yo he creado los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos están. Y he estado con el Padre desde el comienzo. Las Escrituras en cuanto a las cosas que han de venir. El Salvador continuó. Al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. He venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He dado mi vida y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, y sed salvos. Esas declaraciones del Señor resumen quién es Él en realidad y lo que en verdad desea que seamos. Desea que vengamos a Él y al final nos encontremos gloriosamente acogidos por los brazos de su amor. Expreso mi profunda gratitud por los testigos de las Escrituras. He visto el potente cambio que viene a las personas que aplican las enseñanzas del Señor a sus vidas. Esa transformación conduce a la bendición de la vida eterna. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Su evangelio ha sido restaurado en estos últimos días. El presidente Gordon B. Hinckley es su profeta en esta época. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro santo y eterno Padre que estás en los cielos, te agradecemos la reunión que hemos tenido. Estamos sumamente agradecidos, Padre, por motivo de lo que hemos aprendido. Se nos ha enseñado en esta ocasión mediante mucho más que las sencillas palabras. Te rogamos que podamos poner como parte de nuestra vida las cosas que hemos visto y escuchado, que tengamos la resolución de ser un poquito mejores, de servirte con mayor diligencia y emplear nuestro tiempo de forma más eficaz al servirte, para que llevemos a nuestros corazones y atesoremos las grandes doctrinas de este Evangelio restaurado que con tanta elocuencia hemos escuchado en esta ocasión. Envíanos ahora con tu bendición, querido Padre. Te agradecemos y rogamos tener tu bendición. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 177 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo de un coro de mujeres jóvenes de estacas de Mapleton y Springville, Utah. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.